En este apartado partimos de las fórmulas del seno y coseno de una suma de ángulos sin demostrarlas y deducimos todas las fórmulas de las razones trigonométricas de la suma de ángulos, diferencia de ángulos y ángulo doble. Entonces vamos a partir de ellas. Seno de alfa más beta se puede deducir que es el seno de alfa por coseno de beta más el coseno de alfa por seno de beta. Y el coseno de alfa más beta es coseno de alfa por coseno de beta menos seno de alfa por seno de beta. Recomiendo que estas fórmulas pues se haga un esfuerzo mental y se memoricen. Una vez que tenemos estas fórmulas, a partir de ellas ya se pueden deducir todas las fórmulas que he anunciado anteriormente y además se pueden deducir las que iremos dando en los próximos vídeos. Tangente de alfa más beta. Pues la tangente de alfa más beta, como sabemos, es el seno de alfa más beta partido coseno de alfa más beta, porque la tangente es el seno partido coseno. Entonces simplemente vamos a sustituir las dos fórmulas anteriores. Seno de alfa más beta, seno de alfa por coseno de beta más coseno de alfa por seno de beta, y ahora el coseno de alfa más beta, que es coseno de alfa por coseno de beta menos seno de alfa por seno de beta. Y ahora expresemos esto en función de la tangente, dado que estamos intentando calcular la tangente de alfa más beta. Entonces, para ello, lo que hacemos es dividir el numerador y denominador por el coseno de alfa, coseno de beta. Entonces dividimos cada uno de los sumandos. Tenemos seno de alfa, coseno de beta, como estamos dividiendo por la misma cantidad en tanto numerador como denominador, la fracción que se obtiene es igual que la inicial. Pero esto sería más coseno de alfa seno de beta, coseno de alfa por coseno de beta, y en el denominador tendríamos coseno de alfa por coseno de beta partido de lo mismo, menos seno de alfa seno de beta partido de coseno de alfa coseno de beta. Simplificamos, aquí coseno de beta se van, aquí coseno de alfa se va, aquí se van tanto coseno de alfa, coseno de beta, nos va a quedar 1. Finalmente aquí no se va nada, pero tenemos tangente de alfa, tangente de beta. Entonces, esto nos quedaría. Aquí seno de alfa partido coseno de alfa, que es la tangente de alfa. Aquí seno de beta, coseno de beta, más tangente de beta. Aquí abajo 1, porque se ha ido todo. Y menos. Aquí nos queda seno de alfa partido coseno de alfa, que es tangente de alfa. Y seno de beta partido coseno de beta, que es tangente de beta. Y esta sería la fórmula de la tangente de alfa más beta, función de tangente de alfa y tangente de beta. Para la diferencia de ángulos, seno de alfa más beta, alfa menos beta, esto lo podemos expresar como seno de alfa más menos beta. Luego ya tenemos una suma de dos ángulos, alfa y menos beta. Entonces, empleamos esta fórmula de aquí, o sea, seno del primero por coseno del segundo, más coseno del primero por el seno del segundo. Y ahora, utilizando que el coseno de menos beta es coseno de beta y seno de menos beta es menos seno de beta, esto nos queda seno de alfa, coseno de beta, y ahora seno de menos beta es menos seno de beta, luego aquí quedaría menos coseno de alfa por seno de beta.
con lo que tenemos la fórmula del seno de alfa menos beta. De la misma forma, obtenemos el coseno de alfa de menos beta, que es coseno de alfa más menos beta, que sería igual a coseno del primero por coseno del segundo menos seno del primero por seno del segundo. Utilizamos de nuevo coseno de menos beta es coseno de beta, luego esto quedaría coseno de alfa por coseno de beta. Y ahora, seno de menos beta es menos seno de beta, que con este menos es más seno de alfa por seno de beta. Finalmente, para la tangente de alfa menos beta, tendremos que sería la tangente de alfa más menos beta, que es, utilizando la fórmula de las tangentes, tangente del primer ángulo más tangente del segundo ángulo, partido 1 menos tangente del primero por tangente del segundo, que sería la tangente de menos beta es menos tangente de beta, luego en el numerador tangente de alfa menos tangente de beta, y en el denominador 1 menos tangente de menos beta menos tangente de beta, que con este menos es más, luego sería más tangente de alfa por tangente de beta. También se pueden deducir las fórmulas del ángulo doble. Seno de 2 alfa es seno de alfa más alfa. Entonces utilizamos la fórmula del ángulo doble, donde el primero es alfa y el segundo es alfa. Sería, utilizando esta fórmula, seno del primer ángulo por coseno del segundo más coseno del primer ángulo por seno del segundo. Esto por la propiedad conmutativa es lo mismo que esto, luego sería 2 veces el seno de alfa por coseno de alfa. Para el coseno de 2 alfa utilizamos coseno de alfa más alfa, entonces utilizaríamos la fórmula del coseno de la suma. Coseno del primero por coseno del segundo menos seno del primero por seno del segundo, que sería coseno cuadrado de alfa menos seno cuadrado de alfa. Finalmente, la tangente de 2 alfa es la tangente de alfa más alfa, y utilizando la fórmula del ángulo doble, perdón, de la tangente de alfa más beta, se obtendría, la tenemos aquí, es tangente del primero más tangente del segundo, partido 1 menos tangente de al primero por el tangente del segundo. O sea, 2 tangente de alfa partido 1 menos tangente al cuadrado de alfa. Recomiendo aprenderse de memoria estas dos fórmulas, o bien si se saben deducir gráficamente, y entonces cualquiera de estas no aprendérsela de memoria y saber